muy buenas tardes en Perú y muy buenas noches en Chile, porque tenemos también participantes de Chile. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia Debido Proceso y Garantías Jurisdiccionales. Agradecemos de manera especial a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta plataforma Zoom y a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. En la actualidad, no hay duda de que el debido proceso se constituye en una de las garantías de los ciudadanos y las ciudadanas frente al ejercicio de la jurisdicción. No obstante, determinar su contenido y extensión es un tema de permanente debate. Ese es precisamente uno de los aspectos que se abordarán, entre otros, el día de hoy, y para ello tenemos dos invitados de lujo, uno del ámbito académico plenamente y otro del ámbito jurisdiccional. En el primer ámbito tenemos a la doctora Flavia Carbonell y en el segundo ámbito al magistrado César Ochoa Cardich. A ambos les damos un agradecimiento especial por compartir sus conocimientos y sus reflexiones el día de hoy. La dinámica de la conferencia es la siguiente. En primer lugar, pronunciará su conferencia la profesora Flavia Carbonell por el tiempo de 40 minutos y luego tendremos la intervención del magistrado César Ochoa Cardich. Entonces, paso con mucho gusto a presentar a la doctora Flavia Carbonell. Ella es doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Cuenta además con un diploma en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. También con un máster en Derecho Público por la Universidad Carlos III de Madrid y con una especialidad en Argumentación Jurídica. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en el Departamento de Derecho Procesal y fue coordinadora académica del programa de doctorado en Derecho. Entre sus principales líneas de investigación figuran argumentación jurídica, razonamiento judicial, ideología y comportamiento judicial, presunciones, pruebas, recursos y error y teoría general del proceso. La profesora Flavia Carbonell ha participado en distintos proyectos de investigación, entre los que podemos destacar Discrecionalidad Judicial y Debido Proceso, dirigido por el profesor Juan Antonio García Amado, Razonamiento Judicial, Bases Teóricas y Análisis Práctico en la Universidad de León de España. Asimismo, ha publicado numerosos trabajos referidos al estudio de estos temas, tanto como autora principal como colaboradora en obras colectivas, así como en diversas revistas, tanto chilenas como extranjeras, tanto de América Latina como de Europa, en revistas especializadas e indexadas. Doctora Flavia Carbonell, es un gusto tenerla el día de hoy entre nosotros y le agradecemos de manera especial el haber aceptado la invitación que en su momento le cursara el magistrado César Ochoa Cardich, que además lo tenemos el día de hoy aquí para cerrar, como había señalado, con broche de oro esta conferencia, este año académico, y le dejo en el uso de la palabra entonces por 40 minutos. Adelante. Muchísimas gracias, María Candelaria, por esta generosa presentación y muchísimas gracias también al Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de Perú, en la persona de su director, el magistrado César Ochoa Cardich. Es segunda vez que tengo la posibilidad de conversar con ustedes sobre temas de interés, así que les agradezco esta oportunidad y lo que voy a presentar son algunas reflexiones sobre el tema que ya anunciaba María Candelaria Quispe para que eventualmente después podamos
hacer una reflexión conjunta. Voy a abordar este tema del debido proceso y las garantías jurisdiccionales a partir de la siguiente pregunta. Es verdad que uno podría abordarlo desde distintas aristas. Yo he elegido esta pregunta para iniciar la presentación, ¿no? Y es la que está aquí en la pantalla. ¿Cuáles son aquellas normas que delimitan el debate democrático sobre el diseño, organización y funcionamiento de la función jurisdiccional? Como sabemos, dentro de un Estado constitucional y democrático de derecho construido sobre esta diferenciación y control recíproco de las potestades públicas del Estado moderno, una pregunta como esta presupone, en primer lugar, que el legislador no puede, por una parte, regular de cualquier manera las características que han de tener los jueces y juezas que ejercen jurisdicción, y por otra, que el legislador no puede diseñar cualquier tipo de proceso, sino que el proceso judicial debe cumplir con ciertas condiciones o garantías mínimas fijadas por las constituciones y por el derecho internacional de los derechos humanos. Presupone, en segundo lugar, que el juez debe respetar las reglas fijadas por el legislador cuando conoce y decide un problema de relevancia jurídica a través de un proceso judicial. Por otra parte, como ya anunciaba nuestra presentadora, la respuesta a esta pregunta requiere explicitar y eventualmente tomar posición a favor de un determinado contenido de esta garantía que nosotros solemos conocer como debido proceso. Y en lo que sigue, y esta es la propuesta que querría discutir con ustedes, adscribiré a una concepción minimalista del debido proceso que aparece en un trabajo que escribimos hace algún tiempo con otro profesor chileno, profesor Raúl Letelier, y que incluye, por cierto, distintos elementos que todos conocemos como pertenecientes a esta garantía, pero que me gustaría volver a repasar. Una concepción minimalista que será además, como veremos, unitaria del debido proceso para todo proceso judicial, sin perjuicio de que luego en ciertas áreas de procesos especiales, por ejemplo, el proceso penal, tengamos otras garantías adicionales que también puedan ser encuadradas dentro de estas garantías jurisdiccionales. Es una tendencia, diría yo, quizás contraria a alguna dogmática y alguna jurisprudencia, al menos en el nivel de Chile, ya me contarán ustedes qué sucede en Perú, y también en el nivel interamericano. Y esta concepción arranca al menos también de dos reflexiones, y ya voy a avanzar, ¿no? En primer lugar, que también algo se insinuaba en la presentación, pese a que el debido proceso se erige como una garantía principal de los ciudadanos frente al ejercicio de la jurisdicción, la dogmática constitucional y procesal y también la jurisprudencia no han logrado determinar con meridiana claridad cuál es su contenido y cuál es su extensión. Esta falta de claridad atenta contra la idea misma de garantía judicial que se le asigna al debido proceso y en parte también impide que cumpla la función de ser un mecanismo eficaz contra las eventuales ilegalidades, arbitrariedades o abusos de poder que pudieran cometerse por parte de jueces y juezas en el ejercicio de la jurisdicción. Ha habido entonces, me parece, una hipertrofia o ampliación exagerada de los contornos de la garantía del debido proceso que se refleja en listados abultados, a veces heterogéneos, con derechos dispares, que formarían parte de esta garantía, ¿no? O de las situaciones supuestamente protegidas por esta garantía. ¿Mm? Y esta indeterminación, diría yo, ha llevado a que la infracción de cualquier regla procesal e incluso de cualquier regla sustantiva o de algunas reglas sustantivas se considere una infracción a la garantía del debido proceso. Al mismo tiempo, entonces, la idea de esta concepción que presentaré a continuación tiene por objeto evitar que se transforme el debido proceso en una garantía ponderable, es decir,
susceptible de ser derrotada em, por otras garantías o incluso por otros derechos eh, no procesales. En otras palabras, aspira esta concepción a reducir ciertos escenarios de ponderación de esta garantía con la posibilidad entonces de identificar un contenido mínimo no debatible. ¿Mm? Y la segunda reflexión, y ahora ya sigo con la parte principal de la exposición, em, diría que hay varias posturas en torno a este debido proceso, pero también hay una cierta confusión, por lo menos a nivel nacional, en Chile, ya me contarán ustedes, en no poder diferenciar la parte del debido proceso que se dirige como un límite a los poderes del juez o de la jueza y por otra parte la dimensión, si se quiere, del debido proceso que se erige como un límite al legislador. Y a esto ha contribuido, en mi opinión, algunas conceptualizaciones del debido proceso de una manera demasiado flexible, ¿no? Como por ejemplo, como un contenido que evoluciona, se ha dicho que es una garantía compleja, compuesta de estándares razonables, que tiene distintos grados de aplicación, que es proporcional según la importancia que tenga en un proceso determinado, etcétera, pero estas son características que precisamente reflejan lo que hace un momento yo indicaba, es decir, que si no delimitamos su contenido, se transforma este modelo flexible, ¿no? En una falta de orientación respecto de los ciudadanos, ¿no? Para saber qué pueden, ¿no? oponer ante un eventual ejercicio arbitrario de la jurisdicción. ¿Ya? Entonces, esta es mi pregunta, si se quiere, como punto de partida y he adelantado entonces ciertas reflexiones o presupuestos para llevar a cabo la presentación que seguirá el esquema que ustedes pueden ver ahora, ¿no? Primero, un concepto y función de las garantías jurisdiccionales. En segundo lugar, una concepción unitaria y minimalista del debido proceso. En tercer lugar, aunque lo haré muy rápidamente, solo para que tengan un contrapunto, definiciones jurisprudenciales de debido proceso, especialmente en materia penal, de parte de la Corte Suprema de Chile, algo del desarrollo que ha habido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y luego, ¿no? me centraré en profundizar, al menos rápidamente, esquemáticamente, cuáles de estas garantías se refieren a la organización judicial, cuáles al funcionamiento del proceso, ejemplificando con garantías, o sea, con el proceso penal. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que es una garantía? Ferrajoli la ha definido como una técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo, ¿no? En ese sentido, y específicamente tratándose de ahora de garantías procesales, es una tutela de derechos de los ciudadanos frente al ejercicio de la jurisdicción. El debido proceso también, como ustedes saben, puede ser un límite para el legislador, pero aquí, en esta parte, lo que querría hacer es, en esta exposición, sobre todo centrarme en la garantía procesal del debido proceso frente al ejercicio de la jurisdicción, que tiene como función, como aquí también se muestra, prevenir ilegalidades, arbitrariedades o abusos de poder que pudieran producirse en el ejercicio de la función judicial, ¿no? Que esta es una discusión clásica, diría yo, dentro de un Estado moderno y de la manera en que tenemos para controlar, especialmente, diría yo, la función judicial, una función judicial que en principio o tradicionalmente se ejerce por personas que no tienen algún tipo de representación democrática y que no tienen, por lo tanto, ese tipo de control directo, al menos en el mecanismo en que son designadas.
Una cuestión relevante respecto del concepto de garantía y específicamente de garantía del debido proceso es la discusión acerca de cuál es la fisonomía que debiese tener, ¿no? Y yo le he puesto acá cuál es la técnica normativa que nosotros debiésemos preferir, si es que tuviéramos que ponernos en ese escenario, para regular el debido proceso. Solo para que sepan, en Chile nosotros no tenemos la expresión debido proceso en nuestra Constitución, tenemos una expresión distinta que dice algo así como eh, toda sentencia de órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Tenemos referencias en la Constitución al derecho a la defensa como parte del debido proceso, pero esta es una construcción que ha sido una construcción dogmática, especialmente a partir del artículo octavo de la Convención Americana de Derechos Humanos y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Y hay dudas acerca de si es más amplia o es más acotada. Eh, Hay dudas de si debiese ser o no explícita. Por ejemplo, nosotros lo tuvimos en el primer proceso y fallido proceso constitucional, esta pregunta acerca de si tenía que ser explícita, y esa era la vía que se elegía en la Convención Constitucional, consagración constitucional, al menos de estos mínimos, además de esta remisión a los tratados internacionales, que sí la tenemos expresamente en nuestra Constitución. ¿Mm? Siempre está la duda de si el contenido de esta garantía debe determinarse también interpretativamente, bien por tribunales constitucionales, bien por la Corte Suprema, y eso va a depender del sistema de control de constitucionalidad que ejerzan estos organismos en un ordenamiento jurídico determinado. Y también, muy importantemente, sobre todo para el caso chileno, de la competencia que tengan para dictar decisiones vinculantes erga omnes, es decir, por ejemplo, para establecer decisiones interpretativas vinculantes, cuestión que no ocurre en nuestro derecho interno respecto del Tribunal Constitucional y también muy limitadamente ocurre respecto de la Corte Suprema. ¿Sí? Entonces, el punto de partida en contra de la idea de listados abultados y heterogéneos de derechos que integrarían el debido proceso consiste en que esto produce como efecto que se vacía de contenido, que ciudadanos y ciudadanas, usuarios, si se quiere, de los sistemas de justicia, no conocen con detalle cuáles son estos derechos. No pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y eso, diría yo, es problemático. Y si no se puede conocer esta cuestión, tampoco podemos, si se quiere, intentar hacer estas garantías coercibles. ¿Mm? Um, Ustedes habrán leído quizás muchas cuestiones acerca de la conceptualización del debido proceso. Hay algunos autores que le llaman una garantía paraguas, otros autores señalan que es un ramillete de derechos procesales, que también es una metáfora muy bonita, y algunos otros dicen que es un principio generador de reglas, reglas bien por parte del legislador, bien por parte de los tribunales de justicia. ¿Mm? Dentro de esta conceptualización hay un autor que a mí me gustaría, digamos, traer aquí a colación, que es un profesor chileno que se llama Ricardo Lillo, que tiene un libro muy interesante del año 2021 que se llama Understanding Due Process of Law in Non-Criminal Matters, comprendiendo, ¿no? Entendiendo el debido proceso en asuntos no penales, que lo que hace es comparar dos grandes tipos de modelos de debido proceso que en parte yo ya he enunciado, pero ahora los voy a decir con un poco más de propiedad, ¿no? Por una parte, habría un modelo ideal flexible, ¿no? Un contenido del debido proceso no rígido que se acercaría más a la forma de un principio
según el cual también este proceso justo depende de las circunstancias particulares del caso e incluso se trataría de un principio susceptible de ponderación. Recuerdan que hace un rato yo dije que para tener una garantía jurisdiccional fuerte y mínima, al menos, uno tendría que hacer no ponderables ciertas cosas, es decir, hay ciertas cuestiones que deben ser así para que estemos frente al ejercicio de la jurisdicción. Un modelo flexible, en cambio, sin un contenido completamente definido y que vaya evolucionando con el tiempo, no tiene este tipo de características. Este mismo autor, no voy a hacer todo el detalle acá, lo que hace es establecer ciertas tesis sobre el debido proceso, ¿no? Que, fíjense, hace una cosa muy interesante, porque lo que hace es vincularlo en primer lugar, ¿no? Con el acceso a la justicia o derecho a un tribunal. Este sería un requisito para que luego podamos nosotros estar frente a un proceso justo o proceso debido. Recuerden que esta es una noción que viene del due process of law y antes de eso lawful judgment y antes de eso the law of the land, que, es que tiene toda una historia esta expresión, pero que también se vincula, y a veces a nosotros se nos olvida eso, con la idea de participación efectiva o significativa de las partes, de los justiciables en un proceso judicial, ¿no? Con esta idea de participar bajo ciertas condiciones. Y ahí entonces tenemos que avanzar a, bueno, ¿cómo construimos esto? Y este mismo autor lo que hace es decir, hay un piso mínimo que se parecería a el segundo modelo, que es el modelo de checklist, y que um, tiene muchos parecidos a esta concepción minimalista de debido proceso que pasaremos a analizar, versus este modelo flexible. Este piso mínimo o de checklist estaría constituido al menos por los derechos que ustedes ven listados ahora en la pantalla: derecho a un tribunal imparcial e independiente, emplazamiento de las partes, derecho a ser oído por el tribunal, obligación de que una sentencia sea motivada y posibilidad de cumplimiento o ejecución de decisiones judiciales firmes. Pero uno podría después comparar el modelo de checklist y este modelo flexible desde muchas perspectivas. No quiero reproducir todas las tesis de este autor, pero sí les invito a eventualmente leer este libro. Es un libro que fue publicado por Springer y que hasta el momento solo está en inglés, ¿no? Pero que muestra ventajas y desventajas de regular mínimos o de regular a través de esta idea más principialista y más extensiva, pero que puede difuminar los contornos de aquello que como ciudadanos y ciudadanas realmente podemos oponer frente a un eventual ejercicio arbitrario de la jurisdicción. Vamos ahora con esta concepción unitaria y minimalista, que como les dije, la escribí con un profesor de Derecho Administrativo que se llama Raúl Letelier. Y nuestra idea cuando enfrentamos este problema era sobre todo ver que había dispersión jurisprudencial, dispersión dogmática y que, una cosa más simple todavía, ¿no? Costaba identificar 1, 2, 3, 4, 5 como derechos que forman parte del debido proceso. Y eso tiene algo muy extraño, ¿no? Porque hablamos todo el día de debido proceso y cuando uno le es capaz de listarlo. Y esto, si para nosotros que tenemos conocimiento jurídico es difícil, imagínense para un ciudadano que le digan sí debido proceso y qué significa en concreto y uno le comparta solamente generalidades, pero no sepa decirle muchas cuestiones. ¿Mm? Entonces nos pareció mucho más útil hacer otro camino. Y ese camino era, bueno, analizar con cierto detalle el 8 y el 14 de los instrumentos internacionales que ya había referido, eh, partir del presupuesto según el cual una delimitación conceptual a través de reglas claras que pueda permitir una protección eficaz de las posiciones de las partes o intervinientes dentro de un proceso era mejor, ¿no? Desde el punto de vista de protección eficaz en contra de un eventual ejercicio arbitrario
de la jurisdicción, ¿ah? Y aunque le continuásemos llamando debido proceso a esta garantía paraguas, que pudiésemos identificar el contenido mínimo de, por una parte, derechos de las personas a contar con una organización judicial con determinadas características y, por otra parte, derecho de las personas a contar con un ejercicio de la jurisdicción respetuoso de ciertos derechos o con ciertos límites. Y llegamos a un listado como el que ustedes ven aquí a continuación, que es un listado, digamos, se llama minimalista, pero es bastante contundente, ¿no? Minimalista no quiere decir que nosotros estemos en contra eh, de otorgar estos derechos a los ciudadanos, sino que más bien quiere decir precisamente saber con qué derechos contamos frente al ejercicio de la jurisdicción. ¿Mm? Y que no siempre ha sido un temor, ¿no? Que la jurisdicción ordinaria, también constitucional, se extralimite en sus funciones. Entonces, la idea acá era tener esta orientación mínima. Y yo creo que todos podríamos acordar en que la organización judicial actualmente, para que nosotros llamemos organización judicial, para que le llamemos a algún tribunal, para que llamemos juez o jueza, al menos debe ser independiente, imparcial, predeterminado por la ley, que es lo que conocemos como juez o jueza natural, ¿no? Es decir, prohibición de comisiones ad hoc, y además que tenga la competencia que le otorga el constituyente o el legislador. Y desde el punto de vista ahora de la forma del proceso, um, tenemos también algunos mínimos que podrían reformularse, si quiere, con otras palabras, pero nos interesa este contenido. Derecho a que la sentencia se funda en un proceso previo legalmente tramitado, derecho a un proceso público, derecho que tiene muchas funciones la publicidad, como sabemos, y también tiene algunas limitaciones o excepciones. Derecho a la defensa, tanto técnica y en su caso, si es necesario, gratuita, como material. Y derecho a la efectividad de las resoluciones judiciales, es decir, que las resoluciones judiciales, especialmente aquella que resuelve el asunto controvertido, eh, quede firme y pueda cumplirse forzosamente si no es cumplida voluntariamente por quien ha perdido en un juicio, ¿no? Por quien no ha obtenido una respuesta favorable en un proceso judicial. Si ustedes lo miran también esta lámina, podrán ver que, bueno, a mí me interesa, pero yo creo que también es muy, de mucha importancia el derecho a la defensa, ¿no? Como garantía del ejercicio, digamos, como garantía de los ciudadanos y ciudadanas que concurren a un determinado proceso judicial. Y es tan importante la técnica como esa defensa material. Y es importante la técnica en el sentido que generalmente son discusiones de estas características y muchos ordenamientos jurídicos para la generalidad de los procesos judiciales requieren de comparecencia letrada por esta misma opinión, por esta misma situación, para que no se pueda producir ningún desequilibrio en una parte que tenga esta representación letrada y otra que no lo tenga. ¿Mm? Aquí simplemente después les puedo dejar estas láminas, se las puedo hacer llegar a través de María Candelaria. Son algunas sentencias recientes que vuelven sobre la noción de debido proceso, ahora específicamente tratándose de procesos penales. Y si ustedes comienzan a verlas, todavía tenemos mucha, diría yo, dispersión jurisprudencial, ¿no? Pero que si se atenta contra una posibilidad de actuación, se lesiona el debido proceso en tanto se merma el derecho a la defensa o se produce indefensión según el caso, ¿no? Eh, y aquí, por ejemplo, que también después ya tenemos que bajar más al detalle, la idea de repeler prueba ilícitamente obtenida en el contexto de un proceso penal generalmente se vincula con el derecho a la prueba, el derecho a contradecir prueba y
ese se encuentra dentro de nuestro derecho a la defensa material. Derecho a la defensa material que se encuentra a su vez dentro de las garantías del debido proceso. Y después les recomiendo nomás este libro que salió recientemente y que tuve la oportunidad de presentar, que también en materia penal revisa nuestro recurso de nulidad penal en los casos en que conoce la Corte Suprema, entendiendo que es un mecanismo de protección de garantías. Tenemos una causal específica en nuestro sistema que permite anular una decisión judicial, una sentencia judicial en un proceso penal o el proceso penal cuando en cualquiera de las dos instancias, tanto en la dictación de la sentencia como en el desarrollo del proceso, se hubieran infringido sustancialmente derechos y garantías establecidos por la Constitución o por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Y esto lo digo porque a partir de aquí, yo diría, es uno de los principales focos que han permitido el desarrollo de esta garantía del debido proceso. Y fíjense que el primer aspecto es precisamente un conjunto de garantías mínimas en el contexto penal en favor del imputado. No quiere decir que no haya, que haya solo, si se quiere, debido proceso respecto del imputado, pero quiere decir que en cierto tipo de procesos cobra, como el penal, cobra especialmente relevancia que sea una garantía en favor del imputado frente a una persecución penal pública digamos, estatal. Es el aparato del Estado que se dirige contra el imputado y que requiere una cierta, estos mínimos para enfrentar esa persecución penal pública, ¿no? También se los dejo porque creo que es una cuestión que puede ser interesante de ver. Si nosotros nos vamos ahora a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un cuadernillo que es antiguo, entre comillas, ¿no? Del año 2000 algo, 2009 puede ser, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también trata el debido proceso que es la convención como regla general aplicable a todo proceso judicial, estaría contenida sobre todo en el 8.1. Recordarán que luego ya el 8.2 se refiere específicamente al proceso penal, pero el 8.1 es como garantía, que es lo que estamos viendo acá, mínima eh, y unitaria aplicable a todo proceso judicial. Las específicas del proceso penal vienen luego a continuación y uno las puede reconocer incluso exclusivamente por su fisonomía, por el lenguaje que utilizan, ¿ya? Hay muchas que usan lenguaje penal, imputado, acusado, condenado, etcétera. Entonces, eso yo creo que es algo también que es muy interesante, ¿no? Porque si uno tiene una concepción unitaria, luego solo tiene que ver las especificidades. ¿Mm? Y eso entonces sería nuestro piso mínimo, nuestra especie de, ¿no? Coto vedado, en el sentido de que uno no podría ponderar y decir, bueno, se cumplen en mayor o menor grado, ¿no? La idea es que se cumplan siempre en contra de un eventual ejercicio arbitrario o ilegal por parte de la jurisdicción. Entonces, este es solo el índice, no lo voy a marear quizás con todas estas cuestiones. Y después, si ustedes ven precisamente lo que yo les comentaba, hay garantías relativas específicamente al proceso penal, por ejemplo, derecho a un intérprete, aunque después esto se ha extendido en las legislaciones nacionales a otros procesos judiciales, derecho a que se le comunique la acusación, en nuestro caso formalización y luego acusación, defensa técnica, comunicación con su abogado o abogada, derecho a presentar prueba para esclarecer los hechos por parte del imputado, aunque se presuma su inocencia, no están obligados a presentar prueba, pero pueden presentar prueba o directamente desvirtuar prueba presentada por la acusación, juicio público y oral. Esto todavía está solamente referido al proceso penal, nevis in idem como regla de clausura de los procesos judiciales y otras cuestiones aplicables al proceso penal, ¿no?
como garantías adicionales a este contenido mínimo que vamos a pasar a examinar. Lo voy a ver en cualquier caso para que no se asusten de una manera más bien rápida, superficial, y me detendré solo en algunas cuestiones, ¿no? Porque creo que ya hay un cierto consenso también a nivel interamericano sobre estas cuestiones, ¿no? De que hay, bueno, hay relatores especiales para las Naciones Unidas sobre independencia judicial, etcétera. Entonces, derecho a un juez independiente, imparcial y natural, que son garantías, aquí he puesto algunos ejemplos también de nuestra Constitución, pero que permite diferenciar entre independencia e imparcialidad, que me parece una propiedad importante, y luego entre independencia externa e independencia interna, ¿no? La externa respecto de los otros órganos, autoridades del Estado, e interna respecto a el órgano superior del Poder Judicial, cuando éste tiene una fisonomía jerarquizada, como también lo es en la mayoría de nuestros países, ¿no? Entonces, la idea aquí es que se ejerza la función jurisdiccional, se adopten decisiones sin influencias o presiones ni instrucciones que provengan de otros poderes del Estado, que provengan de otros superiores jerárquicos o que provengan incluso, uno podría pensar, de grupos de interés, de grupos económicos. En cambio, la imparcialidad tiene que ver con el carácter no partisano del juez o la jueza. Es decir, el juez o la jueza no puede estar interesado en, desde el punto de vista personal, político, económico, en los resultados del juicio. Tiene que decidir, ¿no?, de manera no instrumental, ¿ya? Eso quiere decir, debe simplemente aplicar la ley al caso concreto y no instrumentalizar el proceso para conseguir fines diversos que tengan que ver con ese tipo de interés. Y esta imparcialidad luego toma forma en otras reglas procesales eh, que generalmente nuestros ordenamientos jurídicos contemplan. ¿Ya? Por ejemplo, inhabilidades para resolver algún conflicto, no sé, por razón de parentesco, amistad, enemistad, etcétera. También tiene que ver con la imparcialidad, tiene que ver con que, por ejemplo, un juez no sea al mismo tiempo investigador, acusador y juzgador, ¿no? Que fue lo que dio lugar a los sistemas, por ejemplo, acusatorios en nuestra latitud. Y juez natural, esta idea de predeterminación anterior a la perpetración del hecho que se juzga. Si ahora nosotros pensamos en garantías generales, ¿no?, del proceso, ¿no?, y algunas particulares del proceso penal, la idea de juicio previo es una general, ¿no? Es decir, nadie puede ser, sobre nadie puede recaer efectos de una decisión judicial si no ha habido un juicio previo. Y ese juicio previo tiene que tener esta característica de permitir la participación efectiva. Eso quiere decir estar informado, poder actuar, poder alegar, poder contradecir, poder probar. En una palabra, ¿no?, poder defenderse desde el punto de vista material. La convención, como ustedes recordarán, dice que toda persona tiene derecho a ser oído en un plazo razonable, no ocupa la palabra juzgado, pero en general se ha interpretado que esta cuestión es una importante también desde el punto de vista de la extensión total que pueda tener un proceso judicial. Y las últimas dos, 2.4 y 2.5, son específicas ahora del proceso penal y uno podría pensar las más relevantes, ¿no? Derecho a una presunción de inocencia e inadmisibilidad de la persecución penal múltiple. Aquí simplemente las voy a dejar establecidas, después se las puedo también entregar para que reflexionemos en conjunto sobre ello. Y ustedes podrán ver, solo a modo de ejemplo, que tenemos distintas manifestaciones de derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. No quiero reducir que cualquier plazo procesal está relacionado con esta razonabilidad que exige la convención, pero hay muchas limitaciones de plazo que se pueden leer de esta manera.
como una concreción de limitar el juicio, el proceso, también para evitar todo este tipo de hostigamientos, si se quiere, o perjuicios que se causan solo por el hecho de estar sometido a un proceso. ¿Ya? El proceso puede tener externalidades negativas por el hecho simplemente de que una persona esté sometida a un proceso, deba gastar recursos, tenga la atención de que hay un caso no decidido, tenga esta presión de que está siendo, ¿no?, imputado por un delito que tiene una determinada pena, por ejemplo, de privación de libertad. Entonces, aquí hay algunas cuestiones que se vinculan con ello, y recordemos también que dentro del proceso penal hay muchas de estas garantías que se refieren a, o que son manifestaciones de la libertad personal. ¿Mm? Em, Y este, como les decía yo pienso que es uno de los derechos que nosotros debiésemos tener especial cuidado y especial preocupación porque los mínimos se cumplan. ¿Qué quiere decir derecho a la defensa material? ¿Cómo se manifiestan estos subderechos que, además, desde el punto de vista del proceso penal, hay muchos de ellos que están bien especificados? ¿Mm? Bien especificados, como decía, por el contexto, por el diseño mismo del proceso penal, que surge de esta tensión entre persecución penal eficaz, por una parte, y garantías frente a la persecución penal, por otra, ¿no? Ese mismo diseño lo que hace es sentar las bases de la necesidad, sobre todo respecto del imputado, aunque no exclusivamente, de contar con derechos a la defensa material bastante más específicos, ¿m? Como los que están aquí en la pantalla, ¿no? Pero más que el detalle me interesa esta idea general, ¿no? Derechos a la información, que son precisamente los que me permiten actuar de determinada manera en un proceso judicial, específicamente en un proceso penal. Yo tengo que saber de qué trata el proceso, saber de qué trata la demanda, por eso es necesaria la notificación, para luego tener una oportunidad procesal para hacer valer, si se quiere, en lenguaje coloquial, mi punto de vista, tanto desde el punto de vista de los hechos como del derecho, o exclusivamente del derecho, dependiendo del proceso de que se trate. En un artículo reciente que está por salir, pero ya está incluso ya la maqueta, etcétera, por parte del Centro de Estudios Constitucionales de la Corte Suprema de México, escribimos con otro colega que se llama Thomas Fogg un artículo sobre el derecho a la defensa en el contexto del sistema acusatorio, y específicamente eh, vinculado con la defensa penal pública, que aquí simplemente resumo, pero que también tiene que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no? Por ejemplo, este derecho a la información y el derecho a la contradicción en el debate procesal, y una preocupación genuina también en nuestras latitudes, en Perú, en Chile, en Argentina, en México, sobre la calidad y eficacia de esta defensa penal pública de personas que son imputadas, acusadas por delitos, ¿ya? Entonces, aquí esto es una forma simplemente de ver que yo creo que, por eso decía, ¿no?, que la importancia de esto y la importancia luego de verlo en el contexto de eh, el sistema procesal determinado, ¿no?, laboral, de familia, civil, penal, administrativo, jurisdicciones especiales, etcétera, que a estos mínimos referidos a la organización y al proceso judicial propiamente tal puedan ser um, engrosados, ¿no?, a los cuales pueda añadirse ciertos requerimientos específicos de la materia sobre la que versa la controversia jurídica. ¿Mm? Yo solamente he hecho el ejercicio con el proceso penal.
Hay mucha literatura sobre presunción de inocencia, sobre las manifestaciones que tiene esta presunción de inocencia en los sistemas procesales, sobre todo con estructura acusatoria, y lo mismo otro tanto con Nevis in idem, am, y esta idea de prohibición del hostigamiento procesal, ¿ah? Que también es una base, uno podría pensar, no ponderable de nuestros sistemas procesales. La idea es que sepamos esta cuestión. Ya me queda poquito, ya voy a ir terminando. También tenemos que tener en cuenta que aquí podríamos decir algunas otras cuestiones. Estas también están a nivel de la convención, no poder declarar contra sí mismo ni declararse culpable y derecho a guardar silencio, recurrir el fallo, no lo puse en las garantías mínimas del derecho al recurso porque es una cuestión debatida, no es debatida solo en el ámbito penal, ¿ya? Por los artículos que ustedes pueden encontrar ahí y otros derechos asociados a la libertad personal. Luego también tenemos otros en la misma convención que son especificaciones del debido proceso penal que se refieren a la publicidad y oralidad del juicio, que me los voy a simplemente saltar, y garantías penales sustantivas. Estas no son procesales, pero hay mucha confusión también al respecto, que son más bien, le ponemos sustantivas porque son mandatos o límites hacia el legislador cuando deba desarrollar una de estas principios o garantías establecidos en la Constitución. Muy bien, solo para terminar, me gustaría apuntar algunas reflexiones, ¿no? Y la primera es que, esto quería decir, que aunque a primera vista pueda parecer contraintuitivo, una aproximación minimalista del debido proceso resulta, al final, más garantista que una maximalista y difusa. Es relevante, y ese es un punto importante de mi presentación, que las personas conozcan los derechos procesales que tienen dentro del proceso judicial y que no pueden ser coartados por el Estado legislador ni tampoco por el juez. Derechos procesales mínimos como cartas de triunfo, si se quiere, o en otras palabras, para que este sea un proceso y esta sea una sentencia válida, o sea, esta que está aquí, A y B, debe cumplir con determinadas condiciones. ¿Mm? Eh, y claro, estoy pensando siempre que los procesos judiciales son un tipo de justicia procedimental imperfecta que no puede asegurar la corrección del resultado, pero que sí cuenta con determinados mecanismos para ello. Así entonces, ¿no? Esta concepción unitaria y minimalista del debido proceso, aplicable a todos los procesos civiles, penales, administrativos, de familia, etcétera, ¿no? Puede convertirse en una concepción unitaria y luego añadir ciertas especificaciones. ¿Mm? Desde la perspectiva jurisdiccional, la delimitación conceptual del debido proceso como garantía frente al ejercicio de la jurisdicción puede permitir que produzca entonces este efecto protector de derechos que suele asociársele, sea asegurando preventivamente su satisfacción dentro del proceso judicial o, por ejemplo, estableciendo mecanismos para subsanar eventuales vulneraciones de dicha garantía. Y aunque nada, ahora sí que termino, aunque nada he dicho hasta ahora sobre esto, el debido proceso es especialmente relevante para la configuración de un Estado de Derecho o lo que nosotros conocemos rule of law. Ello porque los procesos judiciales permiten asegurar el Estado de Derecho en el sentido que permiten garantizar la realización de los derechos fundamentales, junto con permitir el control ciudadano de la administración del Estado en sede jurisdiccional, proveyendo un igual acceso a y un tratamiento igualitario por parte de la jurisdicción. Entonces, a partir precisamente de estos mínimos comunes a todos los procesos judiciales, la regulación legislativa podrá añadir otras garantías procesales que sean adecuadas, como decía, a las necesidades de sectores procesales específicos, que podría cambiar perfectamente si se complejizan los problemas que puedan resolverse jurisdiccionalmente, ¿no? Por eso creo que es relevante pensar las cuestiones al revés, no a partir de una garantía flexible, sino que a partir de unos ciertos mínimos y luego, ¿no? Eventualmente especificar en ámbitos específicos para evitar
esta idea de vaciar de contenido esta garantía que tenga unos contornos excesivamente difuminados, ¿no? Y lo último es importante saber que nuestros propios sistemas procesales lo que hacen es incorporar mecanismos de impugnación frente a las infracciones jurisdiccionales al debido proceso, a veces mediante cláusulas específicas, otras veces a través de recursos ordinarios o recursos generales. Y esto también muestra la importancia de conocer estos contenidos mínimos a los que he hecho referencia. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias a la profesora Flavia Carbonell por esta magnífica conferencia. Le comento que tenemos un récord de participantes, 285 participantes en una tarde ya cercana a fiestas. Este es un éxito y esto se debe a la presencia de la doctora Flavia Carbonell y por supuesto también desde el ámbito jurisdiccional el magistrado César Ochoa Carditz. Muchas gracias, profesora Flavia Carbonell. La profesora Flavia Carbonell ha puesto de relieve que el debido proceso es una de las principales garantías de los ciudadanos frente al ejercicio de la jurisdicción. Sin embargo, nos dice que ni la dogmática constitucional ni la jurisprudencia han logrado todavía determinar claramente su contenido y extensión. Ella, conjuntamente con el profesor Raúl Leterrier, apuestan por una concepción unitaria y minimalista del debido proceso como un mecanismo que evite eventuales ilegalidades, arbitrariedades o abuso de poder que pudieran cometerse por parte de jueces en la ejecución de una de las potestades más importantes del Estado moderno, la jurisdicción. Quisiera agradecer a todas las personas que están acompañándonos en el aula Zoom el día de hoy. Quisiera agradecer también por esta magnífica presentación a la profesora Flavia Carbonell y enseguida tengo el honor y el gusto de dejar en el uso de la palabra al magistrado César Ochoa Carditz, director general del Centro de Estudios Constitucionales, quien, además de ser artífice de este evento, nos ha hecho un hueco en su agenda para estar esta tarde. Adelante, magistrado. Muchas gracias por su presencia. Adelante. Perdone, su micrófono ahora mismo está apagado, magistrado. Ahora sí. Ahora perfectamente, se le escucha muy bien. Adelante. Miren, por razones de horario, voy a ser muy breve y vamos a cerrar este evento, ¿no? Si ha sido exitoso, se debe a la panelista, a la expositora Flavia Carbonell, definitivamente, ¿no? Y vamos a convocarla para otras oportunidades y también al profesor Letelier, especialista en Derecho Administrativo. Yo también soy especialista en Derecho Administrativo y me interesaría conversar con él o tener un evento, un seminario respecto al debido proceso y su aplicación a nivel administrativo. Efectivamente, una concepción minimalista del debido proceso parece que no fuera garantista, ¿no? Pero en rigor, ¿qué ocurre? Cualquier infracción a una norma procesal no puede ser entendida como una vulneración al debido proceso. En el Perú tenemos reconocido a nivel constitucional el derecho al debido proceso y a la tutela procesal efectiva, ¿no? Y en nuestro Código Procesal Constitucional recoge, desarrolla el amparo contra resoluciones judiciales y el habeas corpus contra resoluciones judiciales. Buena parte de la carga procesal, no tengo acá la estadística porque los números no me gustan tanto, en el Tribunal Constitucional es sobre habeas corpus contra resoluciones judiciales, contra sentencias judiciales condenatorias. ¿Y qué dice el Código sobre la tutela procesal efectiva, el Código Procesal Constitucional? Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional, a probar, de defensa, al contradictorio, igualdad sustancial en el proceso, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada, ni sometido a procedimientos distintos a los previstos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho,
acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. Bueno, ahí ya tenemos 14 derechos dentro de este concepto paraguas, como mencionó Flavia Carbonell, ¿no? Que en este caso en el Perú se aplica la tutela procesal efectiva. Y creo que una aproximación minimalista de esta tutela procesal efectiva o del debido proceso, y sería un tema para otro debate, debe enfocarse especialmente sobre el derecho a la motivación, ¿no?, de las resoluciones judiciales. Porque muchos de estos amparos y habeas corpus lo que cuestionan es la motivación, lo cual en realidad en muchos casos se pretende un reexamen de una sentencia firme. Entonces, creo que debe haber particularmente una concepción minimalista de hasta dónde se puede hablar de revisión de las motivaciones por irrazonabilidad, por ejemplo. Porque si no, el Tribunal Constitucional o la justicia, ¿no?, vía procesos constitucionales termina en una supercasación en los procesos penales. Esa es una reflexión que presento a propósito de la interesantísima exposición de Flavia Carbonell. Y nada más podría agregar, y con la expectativa de retomar este debate sobre el contenido del debido proceso y de la tutela procesal efectiva. ¿Debe ser un contenido mínimo o debe ser un contenido laxo, más amplio, más difuso, que podría más bien generar inseguridad jurídica? Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. A nombre del doctor Juan Manuel Sosa, asesor jurisdiccional con funciones de director ejecutivo, agradecemos de manera especial al magistrado César Ochoa Cardich y a la profesora Flavia Carbonell. Gracias por compartir vuestros conocimientos, análisis, reflexiones sobre este tema tan importante como es el debido proceso. No terminamos hoy día el debate, sino más bien lo iniciamos y tejemos redes de conocimiento Chile-Perú. De esta manera, el Centro de Estudios Constitucionales cierra con broche de oro su año académico. Y en ese marco quisiéramos agradecer a todas las personas que el día de hoy han participado. Hemos contado con un récord de personas, 285 personas que nos han acompañado desde distintas partes del Perú, desde mi Juliaca querida hasta Tacna, Arequipa, Cusco, Trujillo, Huancavelica, Piura, Cajamarca, Moquegua, Ayacucho, Lima y también Santiago. También quisiéramos agradecer a todas las personas que nos han acompañado durante todo el año 2024, pues su interés y compromiso nos han permitido cumplir con una de las funciones principales del Centro de Estudios Constitucionales, que es fomentar el conocimiento y el debate en temas constitucionales y de difusión de su jurisprudencia. Cerramos con el compromiso de seguir trabajando por brindar un servicio público de calidad que, en este caso, se traduce en programas de formación y capacitación de calidad, pues nuestro director general, el magistrado César Ochoa Cardich, es sumamente riguroso y serio en la calidad de nuestros conferencistas y docentes de los cursos de formación. En ese marco, les invitamos a nuestra conferencia inaugural del año 2025, titulada Por una expansión global del paradigma constitucional, que será pronunciada por el profesor Luigi Ferraioli. Hasta el próximo año. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas noches. La conferencia ha concluido. Gracias.